Y bueno, entonces, tenemos otro tipo de modificaciones que podemos hacer, pero vamos a devolver a otra, antes de seguir. Este programa y todos los programas 3D pueden llegar a consumir demasiado o eh, liquidar las computadoras de la gente, así que yo recomiendo que usen esta ventana acá abajo, que les permite acceder a cómo quieren visualizar lo que están trabajando. Pueden verlo sin bordes, directamente sombreado, sombreado con bordes, sobre los bordes, y hay una parte que dice efectos. Yo podría apagar un montón de estos efectos y hacer que me consuma menos recursos. Así que yo les recomiendo por ahí eso, si empiezan a andar lento, empiecen a, sobre todo cuando tengan piezas grandes, que empieza a complicarse, sáquenle los efectos y van a ver que van a andar mucho más rápido. Entonces, bueno, volvamos acá. Voy a devolver la apariencia que tenía antes, porque hoy se puede volver un poco complicado de ver con esto. Vamos a volver ahí. Entonces, ¿qué nos quedó ver acá? Teníamos, bueno, caja, cilindro, esfera. Esfera puede ser práctico, sobre todo cuando estuvimos trabajando el TP pasado con la tetera, que era una media esfera. Ahí especialmente era muy útil. La herramienta esfera me va a pedir un perfil o un centro, qué espesor quiero, después yo podría cortarlo, etcétera, etcétera, vaciarlo, como estamos viendo. Vamos a pedirle algo así. Vamos a suponer que yo estuviera armando la tetera del otro día y quiero empezar desde la esfera. Yo tengo este cuerpo, pero ahora entramos en el problema que no tratamos en la vez pasada, cómo corto las cosas, digamos. Yo hasta ahora vi cómo lo dibujo, cómo extruyo, cómo hago revoluciones, pero no estoy viendo cómo cortar las cosas. Entonces, para cortar yo puedo utilizar líneas para superficies, superficies para cuerpos, y bueno, cuerpos con cuerpos también es posible. También puede pasar que, por ejemplo, yo solo tengo la línea y el plano y no tengo generada la superficie que me quiero cortar, pero no hay problema porque yo puedo decirle al programa, bueno, extendeme esto. Entonces, supongamos que yo tengo esta esfera y la quiero cortar. Entonces, lo que voy a hacer es acceder a cortar cuerpo. En cortar cuerpo, acá ven que dice cortar cara, cortar silueta. Vamos a cortar el cuerpo, nos va a decir qué cuerpo quiero cortar y me va a preguntar con qué quiero cortarlo. En la segunda parte, yo voy a seleccionar mi línea que va a ser la herramienta. Acá no me estaría ayudando mucho, porque fíjense que me la está destruyendo de esta manera. Lo que voy a hacer es cambiar de herramienta y voy a ocupar este plano. Entonces, si yo ocupo el plano donde dibujamos en primera instancia y le digo que corte con eso, le doy OK, y a partir de ahora yo tengo dos medias esferas. Vamos a eliminar la que no necesitamos. Voy a apagar los sketches para que no interfieran. Y a partir de ahora, ¿qué utilizo para vaciarlo? La herramienta Shell que está acá. Como hicimos hoy, le digo a cuánto y me genera la pieza que necesito. Entonces, no sé si alguno había visto el tutorial de la tetera. Si no, vamos a recrear esas partes difíciles de la tetera que fueron las que generaron más dudas esa vez. No sé si alguno la vio. Golpeé 3 veces. Y yo medio que no, porque ni hago sistema 2, así que Claro, cierto. medio F ahí. Bueno, lo que había pasado con esa tetera era que tenía un pico, que era un cono, que estaba intersectando esta media esfera que generamos en la otra parte. Entonces, ese momento en el que se encontraban las dos partes era muy complicado en la mayoría de los casos para poder modelarlo, porque empezaban a usar la herramienta con la primera herramienta que encontraras y eso iba encadenando errores y al final no podías tener la pieza que querías. Entonces yo lo que les recomendé en ese tutorial era que hagan las vistas básicas, y vamos a trabajar con eso. Entonces acá pasaríamos como a nivel 2 de dibujo. Con eso tenemos acá el cono, para generar ese cono con rigurosidad. Lo que yo propuse era poner los dos cuerpos con los que yo quiero trabajar, a ver, dos secciones de ese cono, a qué distancia están, y dibujar todo de frente, no hay problema con eso. Entonces, ahora para empezar, yo necesito que para poder trabajar con ese cono y usar las generatrices, voy a tener que girarlas, porque necesito que estén perpendiculares por lo menos la generatriz con la directriz. Entonces, lo que voy a hacer es ocupar la herramienta M, o mover, que me va a permitir girar algunos puntos del sketch. Vamos a ingresar al sketch, porque si no, no me va a dejar. Ahora sí. Mover, mover. Y esta herramienta mover es la misma herramienta copiar, si ven ahí. Tiene varias lógicas. Esta lógica, la primera, es la de la muevo en el espacio con las flechas y la acomodo donde me parezca que queda mejor. Pero no es muy precisa. Puedo hacer esto, que es translate, lo que hace yo le cargo qué movimiento tiene que hacer en cada eje X y Z, y es mucho más preciso. Puedo girar también, punto en el que quiero girar, cuánto quiero girar, o esta es la traslación que más recomiendo, que es punto por punto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos piezas que tienen que coincidir en un ensamble, voy a seleccionar una arista y la otra arista, y lo que va a hacer es juntar los centros. Entonces, con eso yo me aseguro que van a estar bien precisas esas uniones. Entonces, acá yo necesito girar esta generatriz. Lo que voy a hacer es seleccionar la generatriz que quiero, seleccionar el eje sobre el cual quiero girar, que va a ser este, y en qué ángulo quiero que gire. Vamos a ponerle 90. Entonces, tarán. Mira esa belleza. Vamos de nuevo con la otra. ¿Cuánto quiero que gire? Quiero que gire 90. Entonces, ahora sí, tengo dos generatrices con las que puedo trabajar. Hoy les contaba que existe una herramienta, no me la llegamos a dar. Sí, la herramienta con la que estaba la figura compleja, la primera.
la que era naranja. La lógica de esa herramienta es, yo les doy varias generatrices, a partir de 2, hasta la cantidad que yo desee. Cuantas más generatrices le dé, más precisa va a ser la transformación, y va a ser la transición entre la generatriz 1 y la generatriz 2. Acá, como es un cono, es regular, no necesito hacer tantas, con 2 ya es suficiente. Entonces lo que voy a hacer es buscar la herramienta, primero vamos a salir de la edición de dibujos, y vamos a buscar la herramienta Loft, que era esta. Entonces vamos a buscar la primera generatriz, importantísimo acá, que se seleccionen superficies y no líneas. Porque, ¿qué va a pasar? Que si selecciono líneas, me va a hacer una superficie y no voy a poder trabajar con eso. Yo necesito, en este tipo de modelado, sólidos. Sobre todo les pasaba que querían cortarlo después y las herramientas no respondían porque, bueno, no estaban pensadas para eso. Entonces damos OK, y acá tenemos el cono. Como ven, está relleno. No me lo generó con la perforación interna, entonces vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo antes. Vamos a buscar la herramienta Shell, vamos a decirle cuáles son las caras que necesito eliminar, y qué espesor, vamos a darle 1, espesor. Acá tenemos el pico. Que ese pico pasaba algo, que si yo lo miraba de arriba, se veía como una elipse, y eso generó muchas confusiones, porque en realidad la generatriz seguía siendo una circunferencia, pero en el corte, que como se daba en ángulo, generaba a la vista esa elipse, pero técnicamente no había ninguna elipse ahí. Entonces lo que vamos a hacer es generar ese corte, para que se vea la elipse, y para eso vamos a usar esa herramienta que vimos hace un ratito, que era cortar con plano. Entonces yo voy a buscar cortar el cuerpo que quiero cortar el cono, y cuál es la herramienta que quiero usar. Vamos a buscar generar ese plano en ángulo, genero cuál es la línea sobre la que quiero generar el ángulo. Ahí lo que está haciendo es generarla en el mismo plano en el que está el dibujo. Yo necesito que esté perpendicular a ese plano en el que está el dibujo de AutoCAD para poder cortar el pico. Entonces, seleccioné la línea que quiero, selecciono en qué ángulo lo quiero el plano, lo quiero a 90 grados. De ahí. Listo, ahora sí lo voy a tener que cortar. Modificar, cortar cuerpo, cortar, ¿con qué herramienta? Con este plano que generamos acá. ¡Tarán! Tenemos un pico. ¿Qué cuerpo no necesito? Este. Y ahí tenemos esa pieza que generaba dolores de cabeza. Y después el problema número 2 era cómo lo uno con el cuerpo de la tetera. Entonces acá también la operación que se genera es muy sencilla, era la de revolución. Seleccionamos el perfil del cuerpo de revolución. ¿Y cuál es? El eje, como lo vimos hoy. Vamos a querer un giro completo. Y ahí podría cortar el cuerpo o unirlo. Vamos a poner que se una todo. Vamos a dejarlo así, vamos a unirlo. Entonces, Disculpame que te interrumpa. sí. ¿Podés explicar de nuevo cómo hiciste la unión de esa pieza a la tetera? Porque se me cortó y no lo pude llegar a ver. Bueno, en este caso, la misma generación de revolución me preguntó si yo quería unirlo o no. Y ahí yo le puse que se unan, pero vamos a trabajarlo como 2 piezas separadas y damos la herramienta combinar. Sí, perfecto. Yo porque no llegaba a ver esa parte y Dale. por eso pensé que era más complejo eso. Bueno, vamos a apagar esto, entonces lo vemos bien, vamos a generar de nuevo la revolución sin que se unan. Ahí, se cerró así. Eje, y lo vamos a mantener como cuerpo nuevo. Entonces, a partir de acá, voy a generar también una cara para el análisis. Bien, ahora tenemos estos 2 cuerpos que necesitábamos, ¿no? La pregunta es cómo uno de estos 2 cuerpos, hay una herramienta que se llama combinar. Esa herramienta me dice, bueno, ¿qué es todo lo que querés unir y cómo querés que esto salga? Yo quiero unir estos cuerpos, estos bodies que estuvimos creando, puedo unir, la misma lógica de hoy, unir, cortar, intersectar, vamos a poner unir, y acá, ojo al piojo, con cómo quiero que eso salga. Si quiero que salga como un componente, yo no lo recomiendo hasta que la pieza esté terminada, porque no te deja seguir trabajando mucho sobre el componente. Un componente es casi una pieza cerrada. Entonces recomiendo que esto no esté marcado, y recomiendo que si vos necesitas conservar alguno de esos cuerpos con los que generaste esta unión, apretar esta segunda opción y te va a mantener la unión y las piezas por separado. Entonces, en este caso, yo quiero que se junte todo, entonces deselecciono todo eso y doy, OK, a partir de ahora tengo esta figura. Pero tenemos eso de lo que estábamos hablando hoy. ¿Ves que ahí adentro me queda medio cono todavía? Entonces, lo que puedo hacer para sacar esa parte del cono que quedó adentro es tomar este mismo cuerpo y cortarlo por la superficie que generamos. Entonces lo que voy a hacer es modificar, cortar cuerpo, este cuerpo, con esta figura. Extender la zona de corte. OK. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bien. Acá quería mostrarles la herramienta de inspección de sección, que les va a ser muy útil para detectar si pasó algo en el medio, antes de que sea demasiado tarde. Esta es la herramienta de inspeccionar, análisis de sección. Me va a pedir una cara, acá ponemos esta cara, y a partir de ahora no desapareció todo lo demás, solo que es como que me permite ver en corte lo que está pasando. Entonces acá vamos a ver qué pasó. Acá, no sé si llegaron a ver bien lo que hizo esta herramienta, que era la misma que estábamos usando de corte. Le dije, este es el cuerpo, cortalo con la superficie interna de la media esfera. Entonces, me cortó y me sacó lo que no necesitaba ahí. Yo puedo borrar y eliminar esta parte. Ahí está. Y ahora tengo problema número 2. Sigo sin tener la unión acá. ¿Ves? Que está separado. Como que el pico me quedó por un lado y el contenedor por el otro. Ahora tengo que unir el pico con el contenedor. Entonces lo que puedo usar es la herramienta push-pull, press-pull, bueno, esa. Y le digo cuál es la cara que yo quiero empujar. Esta es muy útil porque es como una herramienta súper inteligente. Entonces cuando no estoy muy segura de cuál trabajar, press-pull, voy a buscárselo. Entonces yo le digo, esta es la cara con la que quiero trabajar y quiero desaparecerla. ¿Cómo la desaparezco? La empujo hacia el lado
en el que tiene el espesor por una distancia igual al espesor. Entonces, como decirle, espesor 2 menos 2, 0, ok, desaparece. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle, este tenía espesor 1, creo. Bien, entonces esta era la figura complejidad 2. Ahora vamos a la complejidad 3, que surgió en una de las comisiones de sistemas 2, que es Fusion, igual que Solid, no te deja generar formas que no se puedan fabricar. Hay morfologías que el Rey no te permite hacer, pero después cuando vos querés exportarla o imprimirla te dice esta figura no existe. Bueno, estos programas están limitados y se autolimitan para que esto no ocurra, te avisa antes que la morfología que querés hacer no se puede realizar. Entonces por eso también poder hacer figuras que son orgánicas implica que conozcas muy bien las herramientas. Para eso, acá esta es la figura que había armado, quería mostrarles cómo puedo hacer una figura rápido que sea de complejidad, o que sea orgánica, o que tenga mucha transición. Entonces lo que puedo hacer es, hoy hablábamos de generar las secciones, y como no puedo dibujar acá en este programa las secciones donde yo quiero, lo que puedo hacer es trasladar un montón de planos y dibujar a mano alzada sobre esos planos. Entonces lo que vamos a hacer es construir un plano proyectado de otro. Entonces es esta herramienta que dice construir offset, plano de offset. Vamos a seleccionar eso, seleccionar qué plano quiero, y me va a pedir una distancia. Entonces yo podría ir cargándole 10, voy a apagar este cuerpo para que no moleste, construir, vamos a hacer 10 de nuevo. Entonces vamos a ver cómo es una transición un poco más difícil. Ahí. Vamos a crear sketch en cada uno de los planos. Vamos a hacer el primer plano. Vamos a usar esa spline de la que hablamos hoy, que decíamos cuando haces una figura compleja y que estás agotando por coordenadas y después quieres unir esas coordenadas. Vamos a suponer que yo tengo todas esas coordenadas acá y empiezo a trabajar de esta manera. Entonces ahí tengo una figura, enter, salgo del sketch, me quedo el plano de abajo. Vamos a hacer otro spline. Y no le voy a hacer tantas secciones. Pobre. La lógica del spline es, yo sigo poniendo puntos y cuando creo que ya terminé de hacer la vuelta, pongo enter y salgo de la herramienta. Vamos a poner enter. Y la última vamos a hacer que termine en una circunferencia, entonces se pone más interesante. Estos serían como los clásicos jarrones que se están imprimiendo en 3D, algo muy parecido. Entonces ahí yo tengo secciones irregulares y una progresión en la que tengo que generar una figura compleja. Lo que voy a hacer es retomar esa herramienta de Loft que vimos antes. Vamos a seleccionar las superficies que yo quiero que se unan para generar esto. Importante, como dije antes, acá selecciono caras, no selecciono líneas. Si yo selecciono líneas, va a dar error. Entonces acá vamos a dar OK. Ahí está, OK. Parece que acá como se une en un punto, es muy probable que me vaya a generar un error. Como les decía, el programa se autolimita cuando sabe que lo que va a generar no es posible de hacerse. Entonces, bueno, este genera un error. Bien, tomando entonces las dos secciones estas de abajo y la circunferencia, me queda esta figura. Es una figura orgánica por transición de generatrices. También puedo generarle un hueco, como para seguir con lo de los jarrones. Punto 2, punto 3. Pero bueno, más o menos esto sería como la figura nivel 3 de dificultad. Ahora lo que quedó pendiente del render era cómo trabajar con las apariencias. Con la herramienta A, o yendo a herramientas de modificación, apariencia, me va a abrir este globo de diálogo. Recuerden que ahora yo no puedo bajar nada que no tenga bajado de antemano porque está actualizando, pero por ejemplo, yo podría hacer que esto se vea como un vidrio. Entonces lo que hago es buscar el material que yo necesito acá, y por ejemplo acá tengo un vidrio, y como lo llevo a esa figura, lo arrastro sobre la figura, y ahí voy a poder visualizarlo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero trabajar con modificar los valores de este material nuevo para que se parezca a lo que realmente yo quería hacer en principio? Lo que hago es clic derecho, añadir a favoritos. Una vez que se añada a favoritos, yo voy a poder entrar. Acá están. Bien, ya se había guardado en favoritos, entonces a partir de que se guardó ahí, yo lo puedo visualizar en esta otra ventana, que es la que modifica los valores de los materiales. ¿Cómo llego a esta ventana? Pongo modificar y manejar materiales. Una vez que llego acá, tengo todos los materiales que yo tengo descargados y mis favoritos. Y haciendo clic en este lapicito, yo puedo trabajar sobre cómo se va a ver. Entonces yo podría darle, por ejemplo, un color, una tonalidad, me va a bajar todos los pantones. Esto es muy útil porque, por ejemplo, si hacen trabajos para morfología, sobre todo, es probable que cuando hagan el trabajo ustedes digan, bueno, este va a ser la tonalidad exacta de mi producto, y después cuando quieren hacer los renders, exportar la forma, no les está saliendo como necesitaban, y eso implica que tu trabajo está mal hecho, digamos. Entonces acá puedes buscar el pantone que vos necesitas. Y disculpa si se llega a pronunciar de otra manera. Vamos a ponerle algo bien estridente. Ok, entonces ahí ya me hace el tinte. Acá yo puedo manejar cómo es la superficie, si es muy pulida o menos pulida, cómo se refleja, cómo se maneja la luz. Y hay otras posibilidades de cargar, por ejemplo, una textura. Personalmente nunca me quedó bien eso, así que yo no recomiendo cargar una textura, a menos que, bueno, están limitados, si les salió bien a contar cómo lo hicieron. Cuando yo le dé OK, esto se va a guardar, cierro esto. A partir de ahora, cada vez que yo ingrese a mis materiales, bueno,
se está por contar en un ratito, pero bueno, ya estamos terminando. Apariencia, y cuando vaya a mis favoritos, vamos a tener esta herramienta, este material que diseñamos hace un ratito, y ahí estaría lista para mi entrega.